Con Mario Durán hablaremos de un tema de avance, un tema interesante para contribuir al adelanto de las naciones. Existe un nuevo sistema que se llama criptomonedas, es un sistema que ha funcionado en muchísimos países, además ha ayudado a alcanzar ciertos niveles de la economía de algunas naciones que se encontraban en crisis ante la situación que se ha vivido en el siglo XXI. Nosotros con Mario Durán queremos hablar sobre este sistema de las criptomonedas, es la digitalización del dinero y queremos en primer lugar que le explique a nuestros televidentes de qué se trata este sistema de las criptomonedas, qué son las criptomonedas. Gracias, Nehemín, por la invitación. Es una moneda, ¿sí? Hay dos tipos de moneda, hay monedas basadas en activos, tales como metales, oro, etcétera. Ese tipo de moneda es el más antiguo y hoy en día se ha creado moneda fiduciaria, la moneda fiduciaria que solo está respaldada por un decreto ley. Los países deciden elegir el icono monetario, decir esta es la moneda, y de allí en adelante pues siguen con el uso y la obligatoriedad de uso de moneda. El Bitcoin o un representante de todas las 720 criptomonedas que existen en este momento, que están basadas en una cadena de confianza producto de criptografía, ¿sí? Es una cadena emitida y protegida por elementos criptográficos computacionales sobre una serie de los denominados mineros. Estos mineros son los que corroboran una transacción. Esa transacción es la que se hace efectiva en función de la participación de estos mineros y se crean las criptomonedas. ¿Cómo ayudan al avance económico de un país? ¿Cómo pueden contribuir? Me gustaría dar el ejemplo de Japón, aunque iba a conversarlo más adelante. Japón ha venido estancado económicamente, no decrece, pero su economía no crece adecuadamente, producto de que ha llegado a topes, y hace un par de meses decidió efectivamente adoptar una regulación para Bitcoin, una de las criptomonedas, una de las más grandes, la más grande en este momento, para aceptar Bitcoin, y no solo aceptarla, sino genera una regulación para darle seguimiento legal a esta. Y la acepta en Japón, y eso ha contribuido en este momento al crecimiento tanto de la moneda, en este caso Bitcoin, como de Japón. ¿Cuántos modelos existen en el mundo? 720 monedas hasta lo último que estuve viendo, 720 monedas, criptomonedas. Dentro de las tres más grandes está Bitcoin, como estoy hablando, está Ethereum. ¿Y qué países son pioneros? El inventor de la criptomoneda parecía japonés, se decía que era Nakamoto, era el apellido, y resulta que se descubrió que era un australiano de apellido Wright. ¿Quién consume más criptomonedas? Estados Unidos, Asia y Europa. De hecho, acaba de salir una resolución de la Unión Europea para, en conjunto como elemento agregado, como aglutinante de los países de la Unión Europea, regular el uso de la criptomoneda, en este caso Bitcoin, que ha sido el representante de este. Esto tiene una peculiaridad que además es llamativa. Son totalmente autónomas, sí, las monedas. Así es. Es decir, no pasan por el Banco Central de los países o por el organismo regulador de estos temas. Y esto puede resultar llamativo, es decir, que de implementarse de forma definitiva en Venezuela, el Banco Central de Venezuela no tendría injerencia dentro de este sistema. Tal cual como Internet nace de manera extendida y no centralizada, justamente como una garantía de mantenerse activo, ¿no? Y no caerse, es una resiliencia, un elemento de resiliencia. Usando ese medio también nace el Bitcoin o nacen las criptomonedas y nacen de la misma manera, no está centralizada, no es una moneda centralizada. Al no ser una moneda centralizada no puedes ir a algún lugar a decir mira cuál es la regulación. Venezuela ya tiene y usa Bitcoin, pero no existe ninguna regulación al respecto. El precio en este momento, lo que consultado esta mañana, en bolívares es de 21 millones de bolívares por cada Bitcoin. Bitcoin llegó a alcanzar... ¿Por qué la brecha es tan elevada? Es justamente el elemento de mercado, es la aceptación de la moneda. Acabamos de conversar de que Japón había generado una regulación. Es decir, cuando la demanda aumente, bajarán los precios. Claro, así es. Es la fórmula básica de oferta-demanda. De hecho, hay un elemento computacional en este instante, dado que justamente son los mineros los que lo generan, hay una cantidad de transacciones en espera. Es decir, cada transacción necesita aproximadamente unos 10 minutos para ser efectuada.
alrededor del mundo. Esas transacciones, incluso ya por la cantidad de demanda, han generado cola y vienen decreciendo el precio. conteniéndose. Pero hay más de 300.000 transacciones diarias de un mercado, y esto es importante decirlo, el mercado de las criptomonedas es 84.000 millones de dólares hasta este momento. Es un mercado gigantesco que sí influye en la economía nacional y mundial. Hay que tener conciencia del hecho de generar las regulaciones necesarias en el país para su correcto uso. ¿Estamos en la capacidad en Venezuela de poder implementar este tipo de prácticas en el tema monetario? Sí, efectivamente, ya en Venezuela hay especialistas privados son los que se han encargado. Exacto, tanto los elementos computacionales para la ejecución de las minerías, etcétera, y existe el conocimiento suficiente para generar las normas adecuadas para regular el uso. Y quisiera resaltar el hecho de dos elementos fundamentales. Uno es la regulación en función del factor fiscal. Es decir, la cantidad de compras que en este instante se están haciendo en el país de Bitcoin no pasan por ninguna declaración fiscal. Y son montos que a nivel mundial, incluso en aquellos países donde no está regulado, y son montos que no evaden fiscalmente. Claro, pero se habla muy de forma ligera acerca de la importancia de las criptomonedas y además del avance que se puede alcanzar. Pero ¿por qué no temerle a la corrupción o por qué no temerle a la trampa en estos sistemas que no pasan por un organismo regulador? Obviamente, y hemos conversado y de hecho nos dedicamos a difundir este elemento en varios foros, el uso de las criptomonedas en función de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Así como en el ambiente físico existen condiciones para delinquir en función de la moneda corriente, en el ambiente virtual también lo hay. Y peor aún, no hay fronteras. Claro. Y no hay fronteras y el anonimato existe. Bueno, es importante para nosotros acá en Brújula Internacional, doctor Mario Durán, tocar este tipo de temas. Le agradecemos su presencia y además hacemos un llamado a que no siempre las leyes del hombre, el tema jurídico es el que tiene que restringir mis malas acciones. También existe una ley moral, ¿no? Y es la moral la que tiene que actuar en esas circunstancias. Nosotros vamos a un corte y volvemos con más de Brújula Internacional. Muchas gracias. Con el doctor Fernando Fernández, abogado penalista, especialista en temas internacionales, hablaremos un poco sobre el tema de la Organización de Estados Americanos vinculado a la Carta Democrática, sus competencias y su aplicación. Nosotros, para comenzar, queremos hacer lectura de nuestra página web www.globovision.com. Se actualiza información respecto a la representación de los Estados Unidos dentro de la Organización de Estados Americanos. Esta información señala que se espera la aplicación de medidas por parte de la Organización de Estados Americanos, valga la redundancia. Estados Unidos se titula: Estados Unidos espera alcanzar consenso en reunión de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela. Estados Unidos espera que la reunión de cancilleres sobre Venezuela que se celebra hoy en Cancún se logre un cómodo punto medio entre las posturas de dos bloques de países miembros de la OEA, lo que apunta a una declaración posiblemente más suave que la promovida inicialmente por Washington. Esperamos tener consenso necesario para aprobar una declaración que va a expresar nuestras preocupaciones colectivas y va a llamar a todas las partes a desistir de la violencia, dijo el representante interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Kevin S. Sullivan, en una conferencia telefónica. Citamos: si no se llega a un consenso, Estados Unidos confía en que el proceso de consulta entre los cancilleres se mantenga activo mediante la suspensión de la reunión con el objetivo de retomarla más adelante, como ya ocurrió anteriormente el 31 de mayo. Doctor Fernando Fernández, bienvenido a Brújula Internacional. De llegarse a un consenso o de no llegarse a un consenso y que se siga con la aplicación progresiva, porque se está haciendo de forma progresiva,
de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el futuro que le espera a Venezuela? Mira, Venezuela tiene que, digamos, cumplir con sus compromisos internacionales y justamente la Carta Democrática es una resolución de la OEA, libre y voluntariamente firmada por todos los gobiernos y que además Venezuela ha impulsado en 2 ocasiones, el caso de Honduras, el caso de Paraguay. De tal manera, pues, que yo pienso que tiene que acatar, pues, este tipo de resoluciones porque ya la ha utilizado en casos en que le ha interesado desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político. De tal manera, pues, que moralmente está vinculada, legalmente Venezuela está vinculada también y tendrá que acatar las disposiciones que la mayoría de estos países establezcan, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, cuando un organismo regional de integración o un organismo internacional en general toma algún tipo de decisiones respecto a un país que según el organismo está viviendo en una situación de crisis o en el país está vulnerando algún tipo de derecho, ¿puede ser considerado injerencismo por el país miembro del organismo? No, y mucho menos cuando se trata de un derecho humano tan fundamental como el derecho a la democracia. Si justamente uno de los aspectos cruciales de la Carta Democrática es que consolida todo el bloque de tratados que ya existían previos a la Carta Democrática, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen, sobre todo el segundo, como primer punto, la autodeterminación de los pueblos. Y justamente nace la democracia en la Revolución Francesa en contraposición al sistema monárquico absolutista de los 16. Y naturalmente de ahí nace la idea de que los pueblos tienen el derecho a expresarse, el pueblo completo, el pueblo en general, el universo de los votantes, de tal manera que cada ciudadano se convierte en un votante. Un voto, un ciudadano, un voto. Veíamos en segmentos anteriores que estaban participando diputados de oposición dentro de esta convocatoria de reunión de cancilleres y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cancún, México. Esto atiende a una doctrina implementada, por cierto, por un venezolano que se llama la doctrina Arias, implementada por un diplomático venezolano en su momento, Diego Arias, que establecía dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que no se puede discutir el tema de un país solamente con la representación del Estado, que es su Cancillería, sino que tiene que existir la contraparte. Esto es principio de democracia y usted hablaba de los pactos que se firmaron y que se sellaron dentro de la Organización de Estados Americanos. Como figura en el derecho internacional, ¿qué significa un pacto? Un pacto significa un compromiso de cumplimiento obligatorio, eso se llama, y que debe ser cumplido, el famoso principio de pacta sunt servanda, que implica justamente el compromiso voluntario y libre de las naciones expresado por su Estado para poder participar. Esa doctrina Arias fue muy importante en el caso de la ex Yugoslavia y que permitió finalmente una salida frente a un gobierno totalitario, un gobierno que acosaba a sus enemigos, que en este caso eran de religión musulmana, y que no permitía de bajo ningún punto de vista que hubiese algún tipo de solución a esas gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad y de combate no internacional, es decir, crímenes de guerra, ¿no? De tal manera, pues, que yo pienso que gracias a esa doctrina se está aplicando en la OEA también y eso va generando, digamos, una especie de nuevo piso, porque todas estas cosas, vamos a estar claros, estamos hablando del jus cogens, ya la democracia, los derechos humanos pertenecen de manera inmanente a toda la humanidad. Un gobierno puede, digamos, cerrarse a esa posibilidad por cuestiones coyunturales, por mecanismos internos, por grupos que dominan la cúpula del poder, pero no puede estar por encima de los derechos humanos. Ya los derechos humanos son preeminentes y son superiores a la voluntad inclusive de los gobernantes. Muchísimas gracias, doctor Fernando Fernández. Con usted siempre es grato conversar acerca de estos temas internacionales y sobre todo desde el punto de vista jurídico. Por eso le preguntábamos qué son pactos, porque hay una diferencia entre resoluciones, acuerdos, pactos o cualquier otro tipo de documento que emana de un organismo internacional. Nosotros tenemos que cerrar así nuestro recorrido por lo que ha sido noticia más allá de nuestra frontera, hoy dedicado a la Organización de Estados Americanos y algunos otros temas que son de diversidad pero que contribuyen al avance de los pueblos. Muchísimas gracias por estar en sintonía y quedamos atentos de lo que